Vamos a leer en el libro de San Marcos capítulo 4, el verso 10. Y dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábola, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y los sane y los sean perdonados los pecados. Fíjese esta palabra: para que no se conviertan y los sane y sean perdonados sus pecados. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por poder leer tu palabra. Te pedimos que nos dé entendimiento, sabiduría, Señor, para poder comprender la grandeza del Dios Todopoderoso. Aquí estamos, Señor, y queremos que tú nos hables en lo más profundo de nuestros corazones, para poder entender y comprender y tomar decisiones correctas, Señor. Queremos recibirte en todo momento y atenderte y darte gracia por las cosas que está haciendo y seguirá haciendo cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comienza esta historia que la parábola está escrita, dice el verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la palabra. Fíjese esta palabra: los que estaban cerca de él con los 12. No está hablando de los 12 apóstoles, discípulos, sino los que estaban cerca con los 12. Estas personas que estaban cerca con los 12 son siempre la gente que seguían a Jesús. Y si yo le pregunto, ¿cuántos siguen a Jesús? Amén. Jesús en una oportunidad se paró y le dijo a esta gente que le seguían: ustedes me siguen no porque vieron el milagro, sino porque comieron pan y se saciaron. O sea que siempre hubo grupos que seguían por su propia conveniencia. No lo estaban siguiendo, por ejemplo, porque estaban dispuestos a dar su vida o a tomar su cruz cada día para seguir con Jesucristo. Y esto es lo que pasa en estos tiempos de apostasía. Siempre pasó, y más en estos últimos tiempos. Aquí vemos que la parábola fue escrita por eso, para que los que están dentro, los que están escogidos por Dios, puedan entender, puedan comprender. Y los que están fuera van a ver, van a escuchar y no van a comprender. ¿Por qué? Porque no se van a salvar. Porque siendo un Dios justo, no puede ser que salve a los incrédulos junto con los creyentes, junto con las personas. No, aquí hay un grupo de personas que marca la diferencia, que somos nosotros. ¿Por qué marca la diferencia? Porque estamos adentro. Al estar adentro, entonces, nosotros tenemos el privilegio de tener el discernimiento para entender y comprender lo que significa el reino de Dios. Y a su nombre, volvemos a leer el verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo: a vosotros he dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y los sean perdonados los pecados. Esta palabra estamos viendo de una ceguera espiritual, de una sordera espiritual. ¿Cómo funciona esa sordera y esa ceguera espiritual? Y acá vemos en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, en San Juan capítulo, no lo busque, le voy a decir, San Juan capítulo 5, ¿se acuerda que hace poco hablamos de que Jesús le dijo: el que no come mi sangre y bebe mi sangre y come mi carne no puede ser mi discípulo? Y cuando Jesús le dijo estas cosas, dice que muchos de sus discípulos, en Juan 6:66, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque le dijo Jesús la palabra, le soltó la palabra, y esa palabra le cayó muy pesada. No pudieron entender, no pudieron comprender. Muchos creyentes en los tiempos que estamos viviendo, le cuesta, por ejemplo, sostener la palabra. Le cuesta, por ejemplo, cumplir la palabra. La pregunta es ¿por qué? Y por eso, si nosotros no podemos entender, entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Puede ser una ceguera o una sordera que nos falta todavía,
para poder comprender. Y bueno, este es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor tiene que acomodar a las ovejas en el carril. Y bueno, este es el equilibrio que usa el pastor para que cada creyente tenga el equilibrio y tenga el balance correcto para estar en el canal de la bendición. Pero muchas veces no se le obedece al pastor o no se le sujeta al pastor. ¿Por qué? Porque piensan de que no tienen necesidad de que se sujete o que le obedezca al pastor. Cuando no sucede estas cosas, entonces no está preparado el corazón, y ahí entonces viene la parábola del sembrador. Y dice el verso 13, y le dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea que no entendéis esta parábola. Le dice a los discípulos. Bueno, esta palabra no es una palabra de reproche enojado, sino una palabra de amor, misericordia. Ustedes no conocen la parábola. Le dijo a los discípulos, por ejemplo, yo le diría, ¿todavía no conocen? Enojado, ¿no? Todavía no conocen, todavía no se convierten, todavía no saben. Pero Jesús ya es diferente. Es una palabra de amor, le dice, todavía no saben la palabra, no entienden. Y entonces ahí le explica a los discípulos que estaban ahí, le dice esta palabra, el verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que lo oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Fíjese el trabajo de Satanás, quita la palabra que se sembró en el corazón. Y Lucas, el apóstol Lucas, capítulo 8, el verso 12, lo aclara mejor. Vamos a mirar entonces el libro de San Lucas, que Lucas lo explica mejor lo que hace el diablo. Esto para que podamos entender nosotros el tremendo problema que tenemos cada vez que venimos a la iglesia. Capítulo 8 de San Lucas, el verso 12, dice así, y lo del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Fíjese el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es venir, sacar la palabra para que no crean y se salven. Ahora, si no creen y no están salvos, entonces están afuera. Y al estar afuera, entonces difícilmente van a poder escuchar la palabra, porque solamente lo que tiene oído oye la palabra. Entonces cuando ese oído espiritual es porque nosotros hemos creído, es la fe verdadera, acepta la palabra y se aferra a la palabra. Entonces no cree y no se arrepiente. Cuando no se arrepiente la persona, piensa que no necesita arrepentimiento. Pero Satanás ya le robó la palabra. Al robarle la palabra, entonces no hay simiente, no hay base sólida. La pregunta es, ¿por qué permite el individuo, la persona o el creyente que Satanás le robe? Ahora, cuando no entendemos nosotros que fuimos llamados en un ejército para pelear, para confrontar y guerrear a través de la oración, entonces entramos en la ignorancia y empezamos a ser vulnerables porque somos débiles, no queremos orar, no tenemos esa estructura firme de una vida de oración. Entonces es fácil para el enemigo sacar toda la palabra que estamos escuchando día tras día. Y no podemos crecer, no podemos avanzar, porque ese es el trabajo de Satanás. Ahora, Satanás está buscando la forma de anular la palabra. Escuche bien lo que le voy a explicar. Satanás usa todos los medios para anular la palabra que tiene poder para transformar nuestra vida y para darnos la victoria. Les vuelvo a reiterar. Recién estamos hablando del poder de Dios, que es nada imposible para Él. Ahora, ¿por qué Satanás tiene acceso para robarnos la palabra que tiene poder, la palabra que transforma la vida, la palabra que nos hace crecer? ¿Por qué permitimos nosotros? Y este es el problema, porque no hay una estructura firme de guerra, de personas que empiezan a confrontar, a guerrear. ¿Sabe lo que significa una guerra? Es una guerra espiritual contra fuerza de maldad, contra principado, potestades. Dice que la Biblia que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces no permita que el diablo te robe lo que te pertenece.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que no nos doblar la rodilla, empezar a guerrear y a pelear y a defender nuestro derecho, nuestra posición? Dios nos puso en un lugar correcto, nos puso en un cuerpo santo, no para que estemos fracasando, seamos derrotados, sino para que seamos victoriosos en el nombre de Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces ahí en el verso 12 podemos ver que dice: y los junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta palabra quita del corazón es el problema. Si nosotros no podemos guardarlo, no podemos nosotros protegerlo por falta de oración. Pero aquí viene, volvemos a Marco, donde está más simplificado esta palabra. Esta palabra está simplificado para que podamos entender. San Marcos capítulo 4, fíjese, cuando estuvo solo, dice el verso 10, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre él la parábola. Él le dijo: a vosotros os ha dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Parafraseando esta palabra o reduciendo en palabras comunes, estamos hablando lo que desean el reino de Dios y lo que no lo desean. Vuelvo a reiterar, lo que desean ver el reino de Dios, los que desean servir al Señor, los que desean estar con el Señor y lo que no desean. La pregunta es: ¿en qué lugar nos encontramos nosotros? ¿En lo que desean el reino de Dios o lo que no desean? ¿De qué lado se pondría usted? Lo que desean el reino. Mañana, domingo, le espero a las 8 de la mañana en santo ayuno que estamos aquí. Y ahí nos damos cuenta la gente que desean, la gente que anhelan y la gente que no desean. La gente que no desean, viendo, no van a entender, y escuchando no van a percibir, no se van a convertir y no van a tener fe. Por eso solamente hay un grupo seleccionado por Dios que sí están anhelando, están creyendo y se mueven en el sentimiento que Dios puso, un sentir diferente. Este sentir es lo que tuvo Cristo. El sentir del verdadero creyente, estando allá en la gloria, se despojó, se humilló, obedeció hasta la muerte. Fíjese, este sentir, dice la Biblia, que tiene que haber en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ese Dios amoroso. Y si le pregunto, ¿cuánto sienten las cosas espirituales? ¿Cuánto anhelan las cosas espirituales? Y entonces ahí nos damos cuenta. Estamos en los tiempos finales, tiempo de apostasía, tiempo de incredulidad. Ya muy pronto vendrá Cristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es ¿por qué? Y vemos claramente aquí la palabra por qué hay necesidad y escasez en las iglesias, en algunas, menos mal que aquí no, del peso espiritual, de la falta de consagración, de falta de, por ejemplo, mandar obreros, levantar obreros para que puedan cumplir la comisión que nos ha dado. Ya no está Pedro, ya no está Pablo, no está Juan, no están los discípulos, pero estamos nosotros, está usted, estoy yo. Que Dios pueda usar nuestra vida, ¿para qué? Para tomar el lugar que nos corresponde. Pero vamos a mirar lo que dice San Marcos capítulo 4. Y dice el verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Me van siguiendo? Pero, dice el verso 17, no tiene raíz en sí mismo, en sí, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Y a su nombre? Fíjese cómo nos aclara la Biblia. ¿Por qué viene la tribulación y por qué vienen los tropiezos? ¿Por qué la gente se pone en tribulación?
¿Por qué la gente deja de congregar por problemas, por tribulación? Por causa de la palabra. Porque el pastor le manda a orar, porque el pastor le manda a ayunar, porque el pastor le manda a ser fiel, porque el pastor tiene que poner en el balance, en el equilibrio al creyente, a los hijos, porque es el trabajo del pastor. Pero aquí vemos la consecuencia que tiene la desobediencia, la consecuencia que tiene cuando nosotros no queremos tomar nuestra responsabilidad. Y aquí dice que tropiezan en la palabra, y esto pasó en todo tiempo. Acuérdese, recién hemos nombrado en San Juan 6:66, dice que desde entonces los discípulos esos discípulos ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra le molestó, la palabra le perjudicó. Ahora, ¿cuánto tienen el amor de Dios en su vida? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pestilencia, desnudez, persecución. Antes que estas cosas somos más que vencedoras. O sea que aquí vemos, por ejemplo, el poder y la virtud que tiene la palabra de Dios cuando está sembrada en el corazón, cuando está sembrado en nosotros, cuando no hay fisura, cuando somos personas sinceras. No somos vasijas rajadas, somos sinceros. ¿Por qué? Porque tenemos una sinceridad delante de Dios para comportarnos como la Biblia nos manda. Y a su nombre. Entonces el verso 17 dice, pero no tiene raíz. El tema de no tener raíz significa que cualquier viento lo puede mover, cualquier problema lo puede desequilibrar. Y entonces cuando viene el desequilibrio, viene por ejemplo ese golpe, entonces ahí está nuevamente el pastor. ¿Para qué? Para corregirlo con la palabra. La palabra lo corrige, lo pone en el equilibrio, en el balance correcto, porque nosotros fuimos llamados para funcionar, fuimos llamados para progresar, fuimos llamados para generar cosas grandes. Poderoso es el Dios que estamos sirviendo, y Él está aquí en esta noche. Alábelo, dele gloria, aleluya. Pero me preocupó y puse a mirar y volver a mirar la palabra en el capítulo 4 de San Marcos, el verso 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Fíjese, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es tremendo esta palabra, es tremendo. ¿Cómo puede ser que Dios les permite que no entienda, que no vea y que no crean? Y aquí vemos el poder de Dios, que Dios nos robotizó a la humanidad. Dios le dio libre albedrío para que cada uno puedan elegir con un sentimiento apasionado, enamorarse cada día más de Dios y decir qué bueno es ir a la iglesia, qué bueno es ir a orar, qué lindo es entrar en su presencia. Qué lindo es servir a aquel que le merece la gloria, la honra y la alabanza. Y a su nombre. Y dice el verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, fíjese, los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la planta y se hacen infructuosa. Esta palabra tremenda, que la riqueza, la codicia, y esto produce todo lo que genera una vida separada de Dios. Hablamos, por ejemplo, de lo que dice la Biblia acerca de la amistad nuestra con el mundo. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vemos en varias partes de la Biblia, y a veces cuando nosotros estamos atrapados en ese sistema, nosotros por la riqueza, los afanes de esta vida, por querer prosperar o por querer tener, ¿está malo eso, pastor? No, no está malo. No está malo prosperar, no está malo ir adelante, porque esa es la bendición que Dios quiere, que todos seamos bendecidos. El problema es que esas cosas, los afanes de esta vida, nos saque del cuerpo, nos inutiliza
no podemos predicar, no podemos ganar alma, no podemos restaurar, no podemos acercarnos a las almas necesitadas, no podemos hacer nada porque solamente el poder del Espíritu Santo es que funciona dentro del creyente. Y por eso en esta noche nosotros estamos aquí para prepararnos. Mi trabajo es preparar, levantar obreros, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos están preparados para poder tomar el lugar que le corresponde? Levante su mano, yo lo quiero ver. Gloria a Dios por las manos levantadas. Entonces todo lo que se atreven a tomar del arado no puede mirar atrás. Significa que hay un compromiso. Hay un compromiso donde nosotros tomamos esto. Yo no lo estoy obligando, no lo estoy apuntando con un arma para que haga estas cosas. Ni siquiera Dios lo hace. Pero según el relato de la Biblia, nadie paga mejor que Dios. Nadie puede pagar mejor que Dios, porque un día nosotros vamos a comprender y a entender todo este misterio. Este misterio se nos tiene que revelar ahora, no después, ahora. Usted sabe la grandeza y la grandeza de Dios y lo que nos está esperando a nosotros. ¿Sabe o no sabe? Algunos no entienden. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Entonces se afanan en esta vida, no se prepara, no se santifica, no están preparados como vírgenes insensatas, sino que están ahí buscando la forma de deleitarse. Y aquí dice la Biblia que los afanes de esta vida, la riqueza es engañosa, todo esto hunden, o sea que perjudica la fe, pero solamente nosotros podemos cambiar esto. ¿De qué forma? Pedirle a Dios, si hay una semilla mal plantada, si hay una semilla que no genera nada, que es la palabra de Dios, vamos a pedirle a Dios para que nos ayude a poder volver a sembrar. Porque la Biblia habla de arrancar y volver a plantar. La Biblia habla de arruinar y de luego edificar. Entonces, ¿qué hacemos para derribar? Y esto está en la mente. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, no sé si se acuerda, que siempre estamos nombrando este versículo. 2 de Corintios, capítulo 4, capítulo 10, verso 4. 2 de Corintios, capítulo 10. El verso 4 habla de las armas de nuestra milicia. Está hablando de un ejército. ¿Dónde está ese ejército? Acá está ese ejército. El ejército que se prepara para guerrear, para levantarse en victoria. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que es poderosa en Dios para toda destrucción de fortaleza. Eso que se levanta en la mente. O sea que las armas de nuestra milicia no son carnales, no estamos peleando humanamente. No estamos cuestionando la palabra. Hemos venido para obedecer, no para cuestionar. Hay mucha gente que cuestiona. ¿Por qué cuestiona? Porque están viendo y no ven. Con los ojos ven, pero no perciben. Están escuchando, pero no entienden. La pregunta es ¿por qué? Porque hay solamente un poder que puede funcionar. Pero Satanás, como sabe que si usa ese poder, se va a debilitar el reino de las tinieblas, entonces va a usar todas las artimañas para tratar que esa semilla no funcione. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos nosotros para que la palabra de Dios pueda funcionar en nosotros. Es lo que significa, yo tengo que profetizar la palabra, creyendo que la palabra tiene poder, y ese poder entonces derriba toda la fortaleza que está en la mente negativa, la mente de la mentira. Hay que derribarlo en el nombre de Jesús y poner la verdad, poner a Cristo en la mente y a su nombre. Por eso dice el verso 3, 2 Corintios 10, 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese cómo funciona este poder satánico, porque pone mentira en tu mente, pone mentira en la mente de la persona. ¿Por qué? Porque le dan libertad. Cuando no hay una estructura de oración en el creyente, es fácil que Satanás ponga la mentira. La única forma para que Satanás no siembre la duda en nosotros es orar. Es orar. Oren y velen para no caer en tentación.
Es un mandamiento del Padre, es un mandamiento del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí dando vuelta y quiere llenarte en esta noche. Y a su nombre. Dice, para que la destrucción de esa fortaleza de mentira, esa fortaleza de vanagloria, esa fortaleza de vana vida, vanagloria, que no funciona, que es vano, se desliza, no tiene fundamento. Pero hay un poder en la palabra que tenemos que soltarlo. El poder de la palabra es que tiene poder para derribar esos pensamientos de mentira y llevar cautivo, dice aquí, nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y a su nombre. La pregunta es, ¿cómo hacemos para obedecer a Cristo? ¿Cuántos quieren obedecer a Cristo? A ver, tiene que obedecer a su pastor. Porque muchos dicen, yo no le obedezco al pastor, pero le estoy obedeciendo a Cristo. Yo no me aparté de Dios, yo le sigo amando a Dios, lo tengo en mi corazón, solamente que no vengo a la iglesia, dice otro. Mentira, porque el que se aparta del cuerpo ya no funciona. El que se va de la iglesia se hace un Dios imaginario. El que sale del cuerpo ya no pertenece a la iglesia. ¿Por qué? Porque salió del cuerpo. Cuando Jesús entregó su vida por la iglesia, una iglesia. Entregó su vida por la iglesia, santifica la iglesia, bautiza la iglesia y va a arrebatar a la iglesia. Y si usted está en su casa, usted está entretenido en otro lugar, entonces no pertenece a la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. La mentira tiene que salir, todas cosas vanas tienen que salir, y el poder de la palabra tiene que funcionar, tiene que estar arriba. Alábelo, dele gloria. Y a su nombre. Satanás vino a robar la palabra. ¿Lo vas a permitir? Satanás vino a robar la palabra. ¿Lo vas a permitir? No lo permita. No lo permita. Levántate a pelear, a guerrear. Defiende tu derecho. Eres un hijo de Dios. Dios te llamó y te puso en este lugar. No fue el diablo, fue Dios que te puso en este lugar. Para que vaya y lleve fruto. Pelea la buena batalla de la fe. Levántate como guerrero, y mañana vas a ver la gloria. Mañana vas a usar un púlpito, vas a estar delante de mucha gente, vas a bendecir a mucha gente, vas a levantar a los paralíticos, los ciegos van a ver, las almas se van a arrepentir y van a venir al Señor. Pero quita el enojo. Alábelo. Dele gloria. Y a su nombre. En 2 Corintios capítulo 11, ya que estamos en el baile, vamos a bailar, dijo uno. Aquí en capítulo 11 de 2 Corintios, el apóstol Pablo, que tanto insistía en enseñarlo, instruirlo, lo enseñaba y lo instruía, y ya está loco Pablo de tanto hablar del cielo, de tanto hablar de la salvación, y toléreme un poco de locura, dice, toléreme un poco de locura. Aunque parece que soy loco, dijo Pablo, pero le explica esta palabra, capítulo 11 de 2 Corintios. Ojalá me toleréis un poco de locura, sí tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Pero, dice el verso 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentir sea extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese esta palabra. El apóstol Pablo le decía a los corintios, aunque los corintios ya estaban cansados de tanta doctrina, tanta enseñanza, pero Pablo seguía insistiendo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también a usted lo engañen con su sentimiento, con su sentir. Y aquí viene, si yo no tengo un sentimiento para buscar el reino de Dios, para ver la gloria de Dios, entonces me voy a un costado donde no siento pasión y no siento deseo. Porque lo que nosotros necesitamos es sentir ese anhelo y ese deseo. Yo le pregunto, ¿siente ese deseo? ¿De qué, pastor? ¿De ser lleno de Dios? ¿De estar en el canal de Dios? ¿Sienten o no sienten? ¿O ya el Satanás con su astucia ya le engañó y su sentimiento es diferente? Bueno, vamos a hacer un balance. Vamos a hacer
un análisis. A ver, hoy nomás, a ver, ¿cuánto tiempo oré hoy? Ayer, ¿cuánto tiempo oré? ¿Cuánto tiempo estuve ocupando mal tiempo? Y hacemos un balance de la semana, a ver cómo pasamos la semana. Y nos damos cuenta, el lunes, martes, miércoles, jueves. El domingo, el miércoles pasado, no vinimos a la iglesia. El domingo llovió, no hubo reunión. Y recién hoy hubo reunión. ¿Cuánto tiempo pasó? En todo este tiempo que no vino a la iglesia, ¿cuánto tiempo oró? No lo quiero avergonzar, pero hagan un análisis y se va a dar cuenta, ya su sentir fue extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, este es el tema. Cuando la gente tiene un sentimiento y entiende y comprende, ¿sabe lo que hace? Pasa y se arrepienten. Pasa y se arrepienten. Pero el que no entiende, lo que están afuera, porque a lo que están adentro, Dios lo está ordenando, lo está corrigiendo. Y volvemos entonces a lo que le dijo Pedro a los judíos en Hechos 4, en el Hechos capítulo 3, verso 19. Le dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿A quién le dijo Pedro eso? A los judíos, que estaban todo el tiempo en la iglesia, pero le faltaba recibir a Cristo. No lo podían escuchar correctamente, no lo podían ver con los ojos espirituales. Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si yo le pregunto en esta noche, delante de Dios, si yo necesito o necesitamos realmente el primer amor, volver al primer amor, volver a las primeras obras, o seguiremos con el mismo sentir. Yo quiero decirle de parte de Dios que si nosotros no nos volvemos al primer amor y las primeras obras, entonces cada día sería retroceder. Hay un abogado que nos quiere defender. Hay un abogado que nos quiere dar la ayuda que nosotros necesitamos para no tolerar y permitir que el diablo tenga acceso para robarnos lo que nos pertenece. Porque es nuestro derecho. Yo le hago una pregunta. ¿Está dispuesto a pararse para confrontar y guerrear? ¿Están preparados para luchar y defender lo suyo? Solamente los que están preparados pónganse de pie. Porque la parábola del sembrador termina así. Y lo que fueron sembrados en buena tierra produjo el 60, el 70 y el 100%. Entonces en esta noche yo voy a invitar para las personas que necesitan una restauración, necesitan, ¿cómo le puedo decir? Una corrección en el equilibrio y en el balance correcto que tiene que estar. Yo quiero orar por usted. Quiero pedirle, no lo voy a disciplinar, no se ponga así. El tema es el sentir si está extraviado. Usted conoce su sentimiento, conoce su sentir, conoce su vida. Y usted se va a dar cuenta si necesita volver al primer amor o seguir en la misma condición. Para que pueda tener esa fuerza que Dios le quiere dar, necesita un defensor, un abogado. Porque todas las personas que están fuera, que se apartan, que retroceden, es por una causa. Y Dios quiere abogar nuestra causa, quiere borrar nuestra falta y quiere darnos la oportunidad de gozar en un cuerpo glorioso, que es la iglesia.